En la Biblia, los ángeles son mensajeros divinos que han servido a Dios desde el principio de los tiempos y a petición del Señor son capaces de cambiar incluso el futuro de una nación. En este video verás la historia de un ángel que mató a 185,000 soldados en solo un día. Este evento que trasciende lo común es una historia de valentía y una pequeña demostración de la acción sobrenatural y el poder de Dios. A lo largo del tiempo tenemos varios ejemplos de intervención divina en hechos históricos que marcaron a la humanidad. Uno de estos ejemplos es la historia de Ezequías, un líder que desafió los límites de la historia. Ezequías fue un hombre cuyo coraje y determinación moldearon su destino, cuya fe lo hizo invencible frente a la adversidad y cuyos logros resuenan a través de los siglos. Ezequías fue elegido por Dios para liderar una reforma religiosa en Judá. Asumió el trono como rey a los 25 años e inmediatamente comenzó a eliminar los ídolos y altares paganos que había establecido su padre Acaz. Con gran determinación, Ezequías restableció el culto al Dios verdadero, reafirmando la importancia de la obediencia a los mandamientos divinos. Tenía total confianza en Dios y su compromiso de eliminar la idolatría entre el pueblo era evidente en sus acciones y liderazgo. Destruyó los postes de los ídolos, quebró las imágenes y hasta el propio ídolo de bronce llamado serpiente de bronce, que había sido creado por Moisés y que había sido objeto de culto, porque hasta aquel día los hijos de Israel le quemaron incienso y le llamaron Neustan. Este acto valiente simbolizó su determinación de evitar que los objetos sagrados se convirtieran en ídolos, una poderosa lección sobre la pureza de la adoración a Dios. Un acto que todos debemos practicar en nuestros días. Debemos ser fieles a las enseñanzas de Dios sin importar la situación, porque de esta manera demostramos nuestra fe en nuestro Señor. Si crees esto, si crees en Dios, deja un comentario diciendo yo creo y demuestra tu fe en nuestro Salvador. A pesar de su incuestionable lealtad a Dios, Ezequías pasó por muchas dificultades durante su reinado. Una de las mayores tensiones vividas por este hombre de Dios fue un conflicto militar y político con el rey de Asiria, Sennacherib, quien fue uno de los reyes más notables y temidos de su tiempo. Todos lo conocían por sus conquistas militares y la incesante expansión del imperio asirio. Su principal objetivo era consolidar el poder y subyugar a los reinos vecinos. Así, el rey de Asiria invadió Judá y sitió las ciudades fortificadas para conquistarlas, iniciando un conflicto que quedó marcado en la historia de aquel pueblo. Ezequías convocó a sus consejeros y gobernantes a un consejo de guerra y decidió bloquear las fuentes fuera de la ciudad. Para ello, movilizaron a una enorme cantidad de personas que, además de esta labor, también trabajaron para cortar el agua del arroyo que discurría por los campos. ¿Por qué el rey de Asiria iba a encontrar tanta agua?, dijeron. Dicho. Luego consolidó su defensa, reparando la muralla, donde había grietas, y construyendo, junto a las torres fortificadas, otra muralla en el exterior. También reforzó la construcción de la fortaleza de Milo, en la ciudad de David, y ordenó la fabricación de grandes cantidades de armas y escudos. Movilizó al ejército y nombró oficiales, ordenándoles concentrarse en los campos frente a la ciudad, diciéndoles: «Esforzaos y sed valientes. No temáis al rey de Asiria, ni a su poderoso ejército, porque uno que es mayor que él está con nosotros. Su ejército es numeroso, pero no son más que meros hombres. Tenemos al Señor nuestro Dios luchando a nuestro lado». Estas palabras fueron de gran aliento para ellos. Sennacherib, rey de Asiria, mientras sitiaba la ciudad de Laquis, envió embajadores al rey Ezequías con el siguiente mensaje dirigido al pueblo de Jerusalén. El rey Sennacherib de Asiria os pregunta: ¿crees que podréis sobrevivir al sitio que pondré sobre Jerusalén? No tiene sentido que el rey Ezequías intente persuadiros a cometer un suicidio colectivo, llevándoos a permanecer en la ciudad, muriendo de hambre y de sed, mientras al mismo tiempo os promete que el Señor, vuestro Dios, os librará del rey de Asiria. El rey Ezequías fue quien ordenó la destrucción de todos los santuarios paganos en los montes y ordenó que en Judá y Jerusalén solo se usara el altar del templo, quemando allí únicamente incienso. ¿No te das cuenta de que a mí y a los otros reyes de Asiria antes que yo nunca se nos impidió conquistar ninguna nación que atacamos? ¿Qué Dios de las naciones ya conquistadas pudo hacer algo para salvar estas tierras? Dime el nombre de uno que podría haber resistido nuestros ataques, que te hace pensar que tu Dios puede salvarte. No te dejes engañar por Ezequías, no le creas. Repito, no hubo Dios de nación alguna que hubiera podido jamás salvar a su pueblo de mi mano ni de mis predecesores. Mucho menos podrá tu Dios hacerlo.
El embajador habló con desprecio hacia el Señor Dios y hacia el siervo de Dios Ezequías con todos esos insultos. Sennacherib envió, a través de sus embajadores, cartas insultantes contra el Señor, Dios de Israel. Ninguno de los dioses de las otras naciones pudo salvar a su pueblo de mis manos. El Dios de Ezequías tampoco podrá hacerlo, escribió. Los embajadores gritaron amenazas en lengua judía, dirigiéndose a la gente que se había reunido en las murallas de la ciudad, tratando de asustarlos y desanimarlos. Hablaban del Dios de Jerusalén como si fuera un simple dios pagano, un ídolo hecho por manos humanas. El objetivo de su afrenta era debilitar al pueblo. También era desmoralizar al rey de Judá que había restablecido el culto a Dios, observando sus ordenanzas y mandamientos. Sin embargo, en el libro de Segundo de Reyes 18:13 encontramos la descripción de cómo ocurrió la invasión de Judá, además del intento del rey Ezequías de evitar la guerra pagando el tributo que exigía su oponente. Antes de continuar con esta historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nada del contenido que creamos especialmente para ti. La Biblia dice que además de dar toda la plata que se encontró en la casa del Señor, también usó el oro de las puertas y jambas del templo. Pero fue inútil, ya que Sennacherib marchó con su poderoso ejército hacia Judá, el reino del sur que incluía a Jerusalén. Entonces, al llegar a Jerusalén, rodeó la ciudad, cortando sus fuentes de agua y aislando a sus habitantes del mundo exterior. Este asedio duró un periodo de aproximadamente 3 años. Durante este tiempo, los habitantes de la ciudad enfrentaron grandes dificultades y sufrimiento. Por tanto, enfrentaron hambre y escasez de recursos, además de la amenaza de un inminente ataque a la población. Sin embargo, el rey Ezequías y el profeta Isaías buscaron refugio en Dios, confiando en su protección y buscando su guía. Según el relato bíblico, envió mensajeros a Jerusalén con la intención de intimidar y desanimar a sus habitantes. Estos mensajeros, sin embargo, proclamaron palabras blasfemas contra el Dios de Israel, burlándose de la confianza que Ezequías y el pueblo depositaban en él. Afirmaban que ningún dios podía resistir el poder asirio y que Jerusalén estaba condenada a la destrucción. Sin embargo, el resultado de este pasaje está marcado por un acontecimiento milagroso. El profeta Isaías proclamó un mensaje de esperanza y consuelo al rey Ezequías, asegurándole que Dios defendería Jerusalén y frustraría los planes de Sennacherib. Se envió un mensaje a Ezequías, comenzando con la orden: «No temas». Este mandato es una presencia frecuente en la Biblia, siendo la forma en que Dios calma a su pueblo infundiéndoles confianza y asegurándoles que Él tiene todo bajo control. Dios le estaba diciendo a la gente: «Pueden confiar en mí». El Señor no solo escuchó las palabras blasfemas del mensajero del rey asirio, sino que también planeó una respuesta. En lugar de permitir que Jerusalén fuera derrotada, el rey Sennacherib regresaría a su propia tierra y perecería a espada, como se relata en Reyes 18:8-13. Cuando Rabsaces regresó, encontró al rey de Siria envuelto en una batalla contra Libna, una ciudad fortificada en Judá, porque escuchó que el rey había abandonado Laquis. Sin embargo, cuando el rey Sennacherib se enteró de que Tiracá, el rey de Etiopía, se estaba preparando para hacer la guerra contra él, envió mensajeros a Ezequías con un nuevo mensaje. Él dijo: «No os dejéis engañar por vuestro Dios, en quien confiáis», diciendo que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. También le recordó a Ezequías los hechos destructivos de los reyes sirios en otras tierras y cuestionó si Jerusalén se salvaría, ya que los dioses de las naciones derrotadas no podían salvarlas. Sennacherib, el rey de Asiria, probablemente estaba acampado cerca de los muros de Jerusalén mientras esperaba la respuesta de Ezequías. Cuando supo que el rey había retirado su ejército de Laquis para pelear en Libna y que Tiraca se estaba preparando para pelear contra él, desvió temporalmente su atención de Jerusalén. Sin embargo, insistió en afirmar que regresaría y repitió las amenazas de su anterior mensajero. Ezequías recibió la carta de los mensajeros y la leyó. Luego subió a la casa del Señor.
extendió la carta delante de Dios y dijo una ferviente oración. Ezequías reconoció al Señor como el Dios de Israel, que estaba entronizado sobre los querubines, y como el único Dios de todos los reinos de la tierra, el Creador de los cielos y de la tierra. Pidió al Señor que escuchara sus palabras y viera las burlas de Sennacherib, que estaban dirigidas al Dios vivo. Ezequías también mencionó cómo los reyes de Siria habían devastado naciones y destruido sus dioses, que no eran más que obras hechas por manos humanas de madera y piedra. Ezequías suplicó al Señor que los librara de las manos de Sennacherib, para que todos los reinos de la tierra supieran que el Señor era el único Dios verdadero. Sepa que solo tú, Señor, eres Dios. Cuando Ezequías leyó la carta de Sennacherib, no se rasgó la ropa en agonía. En cambio, la llevó al templo y la puso ante Dios en oración. Ezequías comenzó su oración diciendo: Señor Dios de Israel, tú estás entronizado entre querubines. Demostró su sumisión al Rey divino. Entonces Ezequías le recordó a Dios la relación especial con Israel. Comparó esta relación con las relaciones superficiales entre los pueblos conquistados y los dioses falsos de las naciones que Siria había derrotado. Ezequías era plenamente consciente de que ninguno de estos dioses de las naciones había salvado a su pueblo, porque eran creaciones humanas impotentes. Sin embargo, reconoció que el Señor era el Creador, no una creación humana. Dios no era solo un ser humano, sino el creador de los cielos y la tierra. Ezequías vio la carta de Sennacherib como un ataque al carácter de Dios y le rogó que se justificara a sí mismo y a su pueblo. Ezequías le estaba recordando a Dios que conceder su petición le traería gran gloria. Esta oración de Ezequías sirve como modelo para los creyentes que están en apuros. Reyes 19, 20, 28. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió un mensaje a Ezequías diciendo: Esto dice el Señor, Dios de Israel: He oído tu oración acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. La Virgen, hija de Sión, te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén mueve su cabeza detrás de ti. ¿Contra quién te burlaste y blasfemaste? ¿Contra quién alzaste tu voz y alzaste con altivez tus ojos contra el Santo de Israel? Por medio de vuestros mensajeros os burlasteis y desafiasteis al Señor, diciendo con arrogancia: Con mis muchos carros subiré a las cumbres de los montes, hasta lo más remoto del Líbano. Cortaré sus altos cedros y sus más finos cedros, cipreses. Entraré en sus moradas más lejanas, en tu bosque más denso, cavaré pozos extraños, y con las plantas de mis pies estaré en todos los ríos del Bajo Egipto. ¿No habéis oído que yo, el Dios de Israel, hace mucho tiempo, planeé esto desde la antigüedad y ahora lo he llevado a cabo? Lo he hecho realidad para que tú, rey de Siria, seas mi instrumento para transformar las ciudades fortificadas en montones de ruinas. Por tanto, sus habitantes quedaron impotentes, abatidos de espíritu y avergonzados. Se volvieron como plantas en el campo, como hierbas verdes en los tejados, que se marchitan antes de crecer. Pero yo, el Señor, conozco tu comportamiento, oh Sennacherib. Conozco vuestro ir y venir y vuestro enojo contra mí, porque estáis furiosos contra mí, y vuestra soberbia y complacencia han llegado a mis oídos. Pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré regresar a Siria por el mismo camino por donde viniste. Dios escuchó su arrogancia y provocación contra el Dios vivo. La oración de Ezequías y la respuesta de Isaías revelaron una respuesta poética que exaltó el gobierno soberano de Dios sobre las naciones. El rey asirio Sennacherib no solo se burló de Judá y su rey, sino que también blasfemó contra el Santo de Israel. Si bien Sennacherib se jactaba de su propio poder y creía que podía abrirse camino a través de muchas naciones, no estaba consciente de que sus victorias estaban predeterminadas por Dios como parte de su plan. El rey asirio era, en realidad, solo un peón en el tablero de ajedrez del reino de Dios. Sennacherib no podía hacer ningún movimiento ni tener un pensamiento del que Dios no fuera consciente, incluida cualquier furia dirigida contra el Señor. Por otro lado, Dios escuchó la oración de Ezequías y a través de Isaías envió un mensaje que trajo consuelo al rey y a su pueblo. Dios habló palabras de consuelo a un rey y su pueblo que enfrentaban la inevitable servidumbre y el hambre debido al asedio asirio. A pesar del temor que causaron los asirios, Dios prometió que el pueblo de Jerusalén comería las cosechas que crecerían por sí solas durante los próximos 2 años. Podrían sembrar y cosechar, plantar viñas y recoger sus frutos en el 3er año. Judá no sería destruida. Un remanente sobreviviría, daría frutos y emergería de los muros de Jerusalén. Dios estaba celoso de su gloria y de su pueblo del pacto. Además,
Dios se aseguró de que Sennacherib no entrara en Jerusalén, no le disparara flechas ni construyera rampas de asedio. Regresaría por el mismo camino por el que vino, porque Dios defendería la ciudad para salvarla, tanto por amor a sí mismo como por amor a su siervo David. Esa noche, el ángel del Señor derribó a 185,000 soldados asirios en el campamento, y a la mañana siguiente todos estaban muertos. Sennacherib, rey de Siria, regresó a Nínive, pero encontró su fin mientras adoraba en su templo, asesinado por sus propios hijos. Así como Goliat se burló del Señor y no pudo proteger a Jerusalén, al final, el Dios de Sennacherib no pudo proteger a su devoto discípulo, ni siquiera en su propio templo. Esta historia bíblica demuestra una poderosa intervención divina en respuesta a la fe y la oración de Ezequías, así como el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo.